presento. Muchísimas gracias por estar aquí. Hemos logrado, pues en realidad, eh, ir más allá de un curso nacional y eso nos da mucha alegría. Gracias a todos los que se registraron y a todos los que están asistiendo al curso. Tenemos el gusto y el agrado de tener con nosotros a la doctora Claudia Solís Lemus. Ella, pues es doctora en estadística, aunque bueno, hizo ambas carreras tanto en matemáticas aplicadas como en actuaría en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Hizo la maestría y el doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Sus áreas de interés son la diferencia en filogenética y redes filogenéticas, y actualmente también trabaja temas de machine learning y modelos de alta dimensionalidad. El curso que nos presenta es en Julia, pero en Julia, como se pronuncia en inglés, pero también maneja otros lenguajes de programación como C++, Java, Perl, R, SAS y Python. Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Muchas gracias, Leticia, muchas gracias, Ivette, por la invitación. ¿Cómo se me escucha bien? ¿Todo bien? Por allá, déjenme compartir mi pantalla. Ok, para que empecemos. Bien, ¿se ve todo bien de mi pantalla aquí? Ok, supondré que si hay silencio, es que sí. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y por la oportunidad de hablar acerca de este nuevo lenguaje, Julia. No tan nuevo, bueno, empezó como en el 2012, yo no fui de los que lo creó, pero llevan ya desde el 2012 que empezó y yo empecé a programar en Julia, digamos, como 2014 y ha cambiado bastante el lenguaje en estos años, pero cada día a mí me convence más y qué tanto es su potencial, sobre todo cuando estamos hablando de grandes datos en ciencias de datos. Entonces, la verdad es que siempre me interesa mucho hablar de Julia y bueno, aprovecho gracias la invitación y la oportunidad de hablar aquí al respecto. Y creo que todos tuvieron acceso, espero, a este link, si no después en un pequeño break o incluso después del curso, podemos hacerles llegar este link de donde están todos los materiales del curso, todo lo que voy a hablar hoy y mañana está en este repositorio de GitHub. Y pues vamos a empezar aquí. Está la descripción del curso, en el cual, en preparación, para que los asistentes puedan, digamos, pues, usar la información que yo les estoy compartiendo de una manera más inmediata, si pudieran traer para mañana unos conjuntos de datos pequeños que normalmente analizarían con R, por ejemplo, o con Python, y para enseñar cómo vamos a analizar esos mismos datos, esos mismos modelos, pero ahora con el lenguaje de Julia. Entonces, mañana lo que vamos a hacer es como cambiar de lenguaje, traducir, digamos, de un lenguaje R o Python a Julia. Entonces, va a haber, el día de mañana, pues va a haber espacio más como para que hagan ejercicios ahí, o sea, los asistentes a este curso. Entonces, por eso lo pongo aquí en preparación para el curso. No es algo que vamos a usar hoy, pero lo vamos a usar mañana. Y pues, si pueden revisar el sílabus, que lo voy a describir ahorita brevemente. Voy a suponer que la gente ya descargó Julia en su computadora y que pudieron clonar este repositorio. Nuevamente, no lo vamos a estar usando necesariamente ahorita, pero sí es bueno que va a haber momentos en los que voy a hacer pausas para que ustedes puedan correr algunos de los modelos, implementar algunas de las cosas. Entonces, si ya lograron clonar este repositorio, pues van a tener ahí el acceso al código de manera más inmediata. Una cosa, perdón, Sí, rapidísimo, una cosa que se me olvidó comentar, debido al retraso que tenemos, entonces si pueden ir formulando de una vez sus preguntas, nosotros vamos a cuidar de pasarte las preguntas para cuando quieras hacer una pausa. Muchas gracias. perfecto. Muchas gracias, Leticia. Sí, entonces ustedes escriban sus preguntas, y las van a estar poniendo aquí en el chat. Y yo ahorita que les mencione, va a haber una pequeña pausa para las preguntas, en las que ya yo abro el chat y trato de contestar las preguntas que aparezcan ahí. Entonces, para hablar un poco del día uno, lo que vamos a hacer hoy, pues ahorita estamos en la introducción, nada más les estoy mencionando cuáles son los temas, dónde pueden encontrar los distintos materiales. Y al final del curso, bueno, al final de esta pequeña parte, van a saber más o menos cuál es el plan que tenemos de este curso.
Después voy a hablar de la motivación, ¿por qué nos interesaría aprender un nuevo lenguaje? O mucha gente, pues la verdad es que al principio, cuando estás muy acostumbrado a usar R, usar Python, cambiar las funciones que ya te sabes de memoria, pues pueden costar un poco de trabajo. Entonces, esta parte va a ser simplemente para motivar. Y en preparación, digo, si no lo han hecho en el futuro, después del curso, leer algunas de la información que existe en la página de Julia y algunas de las nuevas noticias en particular. Creo que unas de estas son interesantes porque hacen una comparación entre Julia con Python y R bueno, no quiero decir demuestran, pero en el ejemplo ejemplifican que es un poco más rápido que Python y R para datos grandes. Entonces, después ya vamos a empezar directamente en Julia. Nuevamente, este curso supone que ya tienen un nivel básico de programación en otros lenguajes, R o Python. Entonces, no, digamos que no voy a empezar desde el nivel más básico de programación. Voy a suponer que ya tienen una base en R y Python, pero también si necesitan un poco más de esos básicos, de esos puntos básicos, conceptos básicos, puse un link aquí al respecto. Ahora vamos a tener que cambiar un poco el orden. Después tenía programado un break para, pues no sé, ir por más café, ir al baño, ¿no? Es difícil estar 3 horas aquí sentados enfrente de la computadora. Entonces, originalmente tenía pensado hacer un break y una pequeña sesión de preguntas para cambiar con el chat. Pero da la casualidad de que nos sorprendió hoy en la mañana el hecho de que ya estamos a distintos horarios. Yo estoy aquí en Madison, Wisconsin, y siempre estaba yo a la misma hora de México, de Guanajuato, de la Ciudad de México. Siempre hemos estado alineados, pero da la casualidad que en México cambiaron de horario ayer y entonces estamos ya desfasados. Ese desfase no nos preocupemos demasiado, pero implica que yo voy a tener que cambiar este break para un poco después, dado otra presentación que tengo que dar de 15 minutos. Entonces, ustedes no les va a afectar en nada, simplemente lo digo porque este coffee break lo vamos a tener que mover un poco más abajo, el coffee break de las preguntas. Dentro de cada una de esas sesiones, aunque no lo pongo explícitamente, voy a dar una pausa por si hay preguntas, obviamente, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que acumular todas las preguntas del día en un solo momento. En cada una de estas sesiones vamos a hacer un pequeño break también para ver si hay preguntas de la gente. Y bueno, finalmente, el último tema de hoy es la introducción al paquete más grande, que es, no más grande, pero uno de los paquetes más importantes para ciencia de datos, que es el Mixed Models. Es el equivalente de LMI4 en R, que es el que tiene todas las funciones de modelos lineales. Me imagino que la gente que ha usado R está muy familiarizada con este paquete LMI4. Mixed Models es el equivalente en Julia. Y bueno, por eso es el que vamos a platicar hoy. Entonces, esto es básicamente el día 1. Mañana ya platicaré bien cómo pasamos de R o Python a Julia. Entonces, muy bien. Hago una pequeña pausa de 1 minuto o algo para preguntar si hay preguntas de la gente respecto al plan y al plan, al programa. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, pues ya pasamos al segundo punto que está aquí, que es la motivación. ¿Por qué? ¿Por qué queremos aprender otro lenguaje que es Julia? Entonces, vamos a empezar aquí. Y una cosa que quería mencionar desde el principio, yo llevo ya 10 años aquí en Estados Unidos y eso no es excusa para que se me olvide el español, pero a veces se me olvidan las palabras ya. Es una vergüenza. Entonces, me perdonarán si a veces saco ahí una palabra ahí todo Spanglish, horrible, o si me esperan a que la googlee, porque sí, es una vergüenza, pero lo tengo que reconocer. Bueno, empezamos. ¿Por qué nos interesa hablar de otro lenguaje que es Julia? Y básicamente, cuando le hicieron esta pregunta a los creadores de Julia, dijeron que porque son muy ambiciosos. Querían un lenguaje que fuera abierto, que fuera rápido como C, que fuera muy bueno para la notación matemática como MATLAB y que fuera fácil para cualquier tipo de programación como es Python y en particular para estadística como R y que pudiera manejar caracteres no numéricos, sino alfanuméricos, como Perl, y igualmente
que fuera lo suficientemente poderoso para álgebra lineal, como lo es MATLAB, y que también fuera bueno para pegar muchos programas juntos, como es el Shell, y que fuera, por un lado, muy fácil de aprender, pero por otro lado, que también hiciera feliz a los hackers más serios. Entonces, básicamente esta lista es como, pues sí, claramente es un lenguaje súper ambicioso que trata de tener contentos a la gente que solo necesita programar para algo, digamos, un análisis de datos rápido, quick and dirty, o para gente que es súper hacker, que necesita, que le interesa eh, preocuparse por cosas de memoria, de eficiencia, de tipo computacional. Entonces, trataban de crear un nuevo lenguaje que dejara felices a todo este espectro de personas. Y en mi experiencia, digo, obviamente no es un lenguaje perfecto, pero sí ha logrado muchas de las cosas que se han propuesto cuando lo crearon. En particular, este es uno de los links que pongo ahí. Se ha demostrado, bueno, en varios ejemplos, que es mucho más rápido que Python R cuando estamos analizando, por ejemplo, en este caso, cuando tenemos archivos de CSV eh, de gran peso, que son archivos grandes, se pueden manipular de una manera más rápida con Julia. Julia ha sido escogido como el lenguaje para ejemplos de supercomputing. Por ejemplo, en el caso de astronomía, tenían en este supercomputer tenía 6,000, no 6,000, 650,000 nodos, y llegaron a una velocidad, lograron analizar, para empezar, solo 15 minutos, una cantidad enorme de imágenes astronómicas. Entonces llegaron a una velocidad de performance de 1.5 petaflops. O sea, ni siquiera sé qué significa eso yo. O sea, está tan avanzado que poder analizar esta cantidad de imágenes astronómicas en tan solo 15 minutos es súper rápido. Podrían decir, bueno, pero es que tienen esta supercomputer. O sea, también cualquiera con esa computadora podría analizar los datos de manera tan rápida. Y es cierto, por un lado es cierto, pero a la vez es como cuando tienes una cocina que es de alto nivel, pues obvio contratas a un chef, ¿no? Que es Michelin, estrellas Michelin, ¿no? O sea, este es el mismo ejemplo. Tienen este supercomputer y tendrían que usar un lenguaje que pudiera realmente como aprovechar todo el potencial del supercomputer, y por eso se escogieron el lenguaje que es Julia y no escogieron Python, no escogieron R. Julia, ya estamos en la versión 1.5. Mencioné al principio que empezó en 2012, ya lleva que 8 años, y ha cambiado mucho antes de la versión 1, y de hecho era algo que la gente no le gustó al principio. Gente intentaba usar Julia antes de la versión 1 y el lenguaje cambiaba mucho del punto 5 al punto 6, hubo cambios abismales, y si tú tenías código en Julia, dejaba de funcionar. Entonces, eso frustró a mucha gente, y con justa razón, con justa razón, era frustrante. Pero ahorita, que ya estamos en 1.5, Julia ya llegó a una versión que es bastante estable. Entonces, si alguien aquí en la audiencia fue de esas personas que intentaron Julia al principio y se sintieron frustrados porque cambiaba mucho de versión a versión, sepan que ya no está pasando eso, que Julia ya llegó a una versión estable, pero al final de cuentas, yo creo que esa parte antes de la versión 1, que digamos que los creadores no tenían miedo de rehacer cosas, es lo que ha hecho de Julia un lenguaje tan eficiente, porque no se conformaron con hacer como parches, ¿no? O sea, parches de, hoy esto no funcionó, pequeño parche, que al final de cuentas es de lo que gente critica de R hasta cierto momento, que ya es tan usado que ya no pueden hacer algunos cambios fundamentales en el lenguaje, y los creadores de Julia pues no tuvieron miedo al principio de hacer estos cambios radicales cuando se necesitaban para mejorar la eficiencia del lenguaje. Entonces, pero sepan que ya estamos en 1.5, entonces ya estamos en una parte más estable en la evolución de Julia. Y pues gente ha hecho comparaciones de Julia con otros lenguajes. En esta tabla estamos haciendo una comparación relativa con C. Si el número es cercano a 1, entre más pequeño el número es mejor. Y si es cercano a 1 es porque se parece a C. Eso es como un ratio. Distintas funciones entre de matrices aleatorias, o simplemente convertir enteros en
otra cosa, no sea que, digamos, algún otro tipo de objeto. Hay una comparación entre Fortran, Julia, Python, R, MATLAB, Octave, que es la versión open source de MATLAB, matemática. Y pues básicamente lo que mencionan aquí es que, o lo que queremos ver, es que Julia tiene estas cantidades muy cercanas a 1, con lo cual tiene un comportamiento muy parecido a C. Y cuando lo comparas, por ejemplo, con R, que tiene aquí 533, o sea, ¿qué es esto? ¿No? 800, 9000, no, bueno, o sea, estos otros números están pues muy, muy, muy por encima de 1. Y en esta pequeña tabla, digamos que nos dicen sí es muy parecido el comportamiento a C. Y obviamente la crítica es, estas funciones están escogidas, ¿no? Son las funciones en las que obvio Julia queda bien y todos los demás quedan mal. Entonces mucha gente ha hecho nuevas comparaciones al respecto, no satisfechos obvio con digamos que estas son las oficiales que salieron en su momento, en la página de Julia. Obviamente mucha gente se ha puesto a hacer otro tipo de comparaciones y desde luego no podemos decir que Julia vence a R y a Python en todas las funciones que existen en el mundo, pero en muchas que son importantes para ciencias de datos, al menos sí. Entonces, digamos, estas matrices no, estas funciones son con respecto a matrices, crear matrices, potencias, eigenvalues, inversas, ¿no? Funciones que, pues digo, al final de cuentas, pues, muchas cosas de las que hacemos están basadas en álgebra lineal y pues estas funciones están en el core de lo que nos interesa. Y pues aquí estamos comparando Julia.6, versión 0.6 con R y pues cuál es esa mejora en tiempo. En todos los casos hay una mejoría entre Julia y R. Entonces, esta es otra. Y esta es una de las que les puse en el link que está en el repositorio. Esta es una de las últimas comparaciones que han hecho. Estas funciones tienen que ver con leer o manipular archivos grandes de CSV, comma separated files. Y pues aquí, y ciertas transformaciones de estas mismas. Lo que tengo aquí en el eje X son distintos datasets de Apple de distintos tamaños. Y aquí es qué tan rápido son, qué tan rápido se leen y qué tan rápido se pueden manipular. En morado está Julia y tienen dos tonos. Uno es cuando tienes un single thread, que nada más tienes un procesador, o multiple threads, tienes 10 en paralelo, 10, oh Dios, 10 hilos en paralelo. Y es que tan rápido es. En muchos casos, por ejemplo, en la mayoría de los casos, Julia es más rápido que R, single thread, muchos threads, y también se está comparando con Python. Pero sí hay casos en los que, por ejemplo, Python es superior a Julia en alguno de estos lobbies, por ejemplo aquí, ¿no? En este white. Entonces, digamos que sí hay casos en los que es reñida la competencia y hay otros casos en los que Julia es superior. Ahora, ¿por qué yo? A mí la gente siempre que cuando hablo de Julia me preguntan, bueno, ¿tú por qué escogiste Julia? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Por qué de la nada empezaste a usar Julia? Y bueno, y debo decir que yo estaba haciendo mi doctorado en estadística y obviamente lo que yo usaba era R, ¿no? Y básicamente la respuesta es muy fácil y es por Douglas Bates. No sé si la gente conozca a Douglas Bates. Él es profesor en el Departamento de Estadística en la Universidad de Wisconsin-Madison, donde yo hice mi doctorado. Y él es el creador de LME4. La gente que ha usado, y de hecho es de los creadores de R, está en el grupo principal de los que iniciaron R el lenguaje. Entonces, si no me creen, busquen su Google Scholar y verán quién es. Él creó el MI4 y ha creado todas estas funciones en R. Y básicamente él fue el que me dijo, empieza con Julia. Julia es el futuro. Entonces, cuando una de las personas que ha sido tan fundamental para el desarrollo de R te dice que Julia es el futuro, es algo que no puedes ignorar, ¿no? Entonces yo empecé a aprender Julia con él y pues como se podía. Al final de cuentas, yo, como les digo, yo empecé cuando apenas estaba el lenguaje, llevaba un par de años, entonces no había tantos recursos en Internet. Ahorita ya es mucho más fácil. Esta es una frase de Douglas Bates que dice que como saben, tuvo una midlife crisis y que se escapó con otro lenguaje que se llama Julia, ¿no? Él ya pasó toda su vida
haciendo código de R y en cuanto empezó Julia se dio cuenta de que era un lenguaje diferente y muy prometedor. Entonces pues ya se puso a cambiar todo su trabajo de LMI4 que estaba en R a Mixed Models, que es el que vamos a hablar hoy. Y pues vio también una mejoría inmediata. Entonces, por ejemplo, él es el mismo programador, entonces no puedes decir que es un programador mejor contra otro. Es una comparación de dos códigos idénticos, uno en R, uno en Julia, y la única diferencia es el lenguaje. Y pues se ve que mientras que en R, este mismo programa, la verdad no estoy diciendo ni siquiera qué es un GIF sampler. Estás haciendo un sampling de GIFs por 10.000 generaciones, o sea, no es algo tampoco súper elaborado, pero bueno, en R toma 96, casi 97 segundos correr este algoritmo, mientras que en Julia toma menos de un segundo. Entonces, es una diferencia que no es marginal y que pues se acumula, ¿no? O sea, todas esas mejorías en distintas funciones al final de cuentas se acumulan para que el proceso que tú quieres correr en R sea mucho, mucho más lento que el que vas a correr en Julia. Y al final de cuentas no pierdes mucho en interpretabilidad del código. Porque también podríamos decir, bueno, la verdad es que si programamos en C, vamos a tener un código eficiente y vamos a tener un código rápido. Y es cierto. O sea, también si nos interesa sobre todo la eficiencia, pues no hay nada como programar en C. Pero yo no soy un programador nato, yo soy una estadística. Entonces, también para mí, programar en C implica cierto tiempo de programar. A lo mejor el programa al final es más rápido, pero yo soy más lenta programando en C que programando en R. Entonces, eso también son cosas que se tienen que considerar. Y el hecho de que Julia sea tan parecido en estructura a R, si ustedes saben R o si saben Python, aprender a programar en Julia es bastante rápido. No les va a tomar demasiado tiempo. La estructura es muy similar y en algunos casos hasta un poco más intuitiva, en mi experiencia. Entonces, no se pierde mucho en ese tiempo de programar, que a lo mejor sí se perdería si vamos a programar todo en C. Entonces, Julia nos da la ventaja de que es un código que al final de que tú lo programas es rápido, pero también a ti como persona que no eres un programador. Bueno, a lo mejor hay gente aquí que sí son, pero yo no lo soy. Entonces, yo como persona normal, que no soy un hacker, programar en Julia también es más rápido para mí comparado con C. Entonces, y bueno, aquí un poco de advertisement de mi programa. Yo escribí un paquete de Julia que se llama Philo Networks, como parte de mi tesis de doctorado. Y fue así yo que empecé. O sea, yo empecé con este paquete para inferencia filogenética de redes. Y bueno, nada más lo menciono aquí porque la siguiente pregunta que la gente me hace, bueno, ok, ya lo usaste para tu tesis de doctorado. Ay, dije licenciatura. Bueno, me quise decir doctorado, mi tesis de doctorado. No sé si dije licenciatura, pero es el doctorado. Ok, ya lo hiciste para tu tesis de doctorado, ¿por qué sigues con Julia? ¿No? O sea, ¿por qué continúas programando en Julia? Porque la verdad es que yo ya programo, a menos que me obliguen, yo ya programo casi todo lo que hago en Julia. Y es porque yo antes de Julia, yo tenía código de chile, manteca y dulce, como decimos, ¿no? Tenía código de C++, tenía código de R, tenía código de Perl, tenía código de Bash, ¿no? Entonces, yo tenía ahí un poco de todo cuando corría un análisis de datos, pues tenía que correr cosas en programas distintos, tenía que correr cosas yo en R, tenía que correr cosas que eran súper lentas en R, entonces tenía que correrlas en C++, ¿no? Y entonces tenía todos estos cachos en un código todo Frankenstein. Y ahorita ya todo lo puedo correr en Julia. Tengo todo en Julia. Julia es capaz de hacer lo que hace C++, lo que hace R, lo que hace Perl, lo que hace Shell, ¿no? Entonces, eso ha simplificado mucho la forma en la que yo programo. Me gusta que todos los paquetes en Julia están en GitHub. Entonces, es muy fácil ver el código de otras personas, es muy fácil contribuir a los paquetes de otras personas y es muy fácil para otras personas contribuir también en tu código.
Entonces, creo que Julia está construida de cierta forma que permite mucho las colaboraciones. Y también, incluso, Julia, puedes llamar a R adentro de Julia. Si hay cosas que Julia todavía no tiene y que tú necesitas y que R las hace, no necesitas salirte de Julia. Eso es algo que voy a enseñar ahorita. En Julia, dentro de Julia puedes llamar a R o llamar a Shell. Entonces, si los pones uno al lado del otro, o sea, R obviamente tiene más años, obviamente tiene muchísimos más paquetes que Julia, es un lenguaje más viejo, más, ¿cómo se dice?, establecido, y claramente pues hay muchísimos recursos para aprender R, porque pues a lo largo de los años la gente ha dado mini cursos, la gente los pone en internet, hay tutoriales, es un lenguaje pues claramente más establecido. Pero pues también sabemos que los fors, los whiles, los loops son lentos. Es muy difícil hacer bueno, no muy difícil, pero cuesta un poco más de trabajo para analizar. Ese punto es importante. Las funciones de R no te permiten modificar los argumentos. Entonces, si tú tienes una función en R y su argumento es una matriz inmensa, R siempre la va a copiar. Cuando tú llamas a la función, creas una copia de este objeto, lo cual, pues, a veces es lo que quieres hacer, pero muchas veces no necesariamente quieres copiar ese objeto. Quieres poder hacer como modificarla ahí, o sea, modificar el objeto directamente. Y Julia sí te permite eso, te permite no necesariamente copiar los argumentos de las funciones cuando las estás pasando. Y la verdad, siendo totalmente sinceros, muchas de las cosas que corremos en R en realidad están corriendo C, ¿no? O sea, R es el wrapper y estamos corriendo código de C así escondido. Y pues cuando hay un bug, cuando hay un problema, cuando quieres contribuir a un paquete o extender algunas funciones, luego no es tan fácil para empezar a encontrar dónde está ese código de C que se está corriendo, ¿no? Y también encontrar específicos errores que pueda haber. Entonces no está tan sencillo colaborar entre personas con distintos paquetes de R. Esta lista, obvio, no la voy a mencionar toda ahorita, pero puse los links aquí sobre todo para gente que le interese después aprender un poco más de Julia. Para motivarse hay muchos casos de gente que ya está usando Julia en sus datos grandes. Y puse aquí genética porque di un curso en Julia para gente que hacía cosas de genética. Si hay alguien aquí ahorita también, pues este link les puede servir. Y existe esta página que es nueva, no estaba hace poco, que se llama Julia Hub, en la cual como que está tratando de estar vigilando hacia dónde va el lenguaje, ¿no? Hacia dónde están yendo, cuáles son los paquetes más populares. Entonces, nos ponen una lista aquí, por ejemplo, Flux es parecido a TensorFlow para Machine Learning, Deep Learning. Gadfly es el que está tratando de hacer gráficas como tipo ggplot para Julia. Y pues aquí están los popular tags de lenguaje y se puede ver que gran parte de este lenguaje Julia como que está navegando hacia machine learning, optimization, statistics, ¿no? Como que se está yendo hacia allá. Claro, hay muchas otras aplicaciones aquí, pero bueno, se ve que machine learning es el tag que tiene mayor peso. Esta apenas la tomé hace un par de días. Y esta va cambiando, ¿no? El Julia Hub va cambiando día a día. Entonces, una de las preguntas que me hace mucho la gente es, ok, yo tengo RStudio y ahí es donde yo programo. Hay un RStudio para Julia. ¿Cómo escribo mi código en Julia? No, he dicho de otra forma, no puedo vivir sin RStudio. Todo lo hago con RStudio. ¿Cuál es el RStudio de Julia? Y la verdad es que no hay RStudio para Julia. Eso es una de las desventajas. Pero hay otros editores que son muy parecidos a RStudio. Y la verdad es que yo no he no he extrañado tanto RStudio. Aquí hay una lista, todas están en la página de Julia Lang. De hecho, yo lo que más uso es Emacs para programar y como se puede conectar con Julia, pues ya yo soy feliz. Últimamente he estado usando más Visual Studio Code, que es el que se parece más a RStudio, o Juno también.
si gente que usa BIM, gente que usa Emacs puede seguir usando, está el plugin para usar Julia en cualquiera bueno, en todos estos, ¿no? Y gente que usa Python, que está acostumbrada a Jupyter Notebooks, pues les va a ser súper sencillo pasar a Julia porque existen los mismos Jupyter Notebooks para Julia. Entonces, la respuesta es sí, no está RStudio, pero existen otros editores que son parecidos a RStudio y que les puede permitir programar de la misma manera. Este es uno de los que la mayoría de la gente usa es el Visual Studio Code, que es el que les voy a enseñar al rato para que vean cómo se ve. Ok, entonces terminamos con esta pequeña parte de la introducción y de la motivación. Y pues nada más quería aprovechar para darle las gracias a Doc Bates, que me ayudó a preparar este material y que sí, las notas que voy a dar están totalmente pirateadas de sus notas, entonces se lo agradezco y bueno, pongo otro tweet, él da cursos de Julia en todos lados y este tweet de gente que estuvo corriendo Generalized Linear Mixed Models con Julia y que les tomó 7 minutos en vez de 1 hora que tenían que esperar cuando estaba en R. Y a lo mejor 7 minutos versus 1 hora no suena como tanto, pero pues sí, ese es un solo dato, si lo tienes que hacer muchas veces y son simulaciones, pues se acumula, ¿no? Entonces, muchas gracias. Aprovecho para agradecer a Doc Bates por su apoyo y por su ayuda en la creación de estas notas. Ok, a ver, déjenme ver, creo que... Ajá, ok. ¿Y ya está la última diapositiva? Sí, sí era. Ok, hagamos una pequeña pausa ahorita Hay algunas para preguntas. preguntas. Sí. Sí. ¿Quieres que te las lea? Pues sí, a ver, sí, lémelas mejor para que no abra el chat. Yo no sé dónde Sí. está. Ok, sí. Lo siento, no he copiado los nombres, nada más voy a pasar las preguntas. La Está bien, primera es, sí. doctora Claudia, ¿Julia puede correr en plataformas ARM Cortex? Ay, Dios, ¿cuáles son? ¿Cómo me puedes decir otra vez? ¿AR qué? ARM Ajá. Cortex. ¿Cortex? Ujú, Nunca lo había escuchado, pero exacto. a ver, bring you estas. Ah, pues yo no sé, la verdad es que yo nunca en mi vida lo había escuchado, pero me imagino que sí debe haber alguna forma. Sí, a ver, la verdad es que no nos vamos a pasar aquí buscando cada una de las preguntas. Yo no sé, nunca lo he usado, pero al menos de googlearlo salen algún par de... mira, aquí está, ARM Cortex. Ujú. ARM Cortex es el que utilizas para Raspberry Pi, por ejemplo. Ok, sí, entonces creo que sí, gracias por aclarar. Tengo entendido que sí, yo personalmente nunca lo he hecho. Ok, ok. Tal vez este Las- link sería bueno ujú, guardarlo. Ujú. ujú. La siguiente pregunta es, si es tan rápido como el lenguaje C, ¿en qué lenguaje está construido? ¿Es un intérprete o un compilador? Él es el lenguaje, ¿no? O sea, él es un compilador. Ok. Y más detalles para gente que le interese, la gente sabe más que yo. Yo repito, yo soy estadístico y no sé nada de las cosas internas, pero aquí, si nos metemos aquí, la gente lo puede leer con más detalle. Pero se compila Ah, entonces nada más. sí, sí, se compila. Ujú. Ok, ok. Eso es lo que lo hace tan rápido, porque tú cuando corres tus funciones, las, las, las compilas y entonces ya por eso cuando la vuelves a correr, pues ya está compilada, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, creo que Sí. aquí, perdón, Ujú. sí, sí, sigue. Digo, si quieres pasamos a la siguiente pregunta. Sí, Sí. Dices, Python tiene muchas librerías. ¿Julia lo tiene? O sea, más bien sí, es una afirmación. Python tiene muchas librerías. ¿Julia lo tiene? sí, claramente, o sea, obviamente tiene menos que R y que Python, pero sí ya tiene muchas y de hecho esas las que estaban aquí en el Hub, en el Julia Hub que quise enseñar hace rato, Julia Lang Hub, aquí está. Están aquí, bueno, no sé si esta es una lista exhaustiva de todos los paquetes,
Obviamente tiene menos que Python, pero de las cosas principales que se hacen en Python ya existen, al menos de las que yo he tenido que usar. O sea, nuevamente, digo, yo no he tenido que usar todas las cosas que ha habido en Python. Las que yo he necesitado ya existen en Julia. Ok. Y otra persona preguntó, es que si está orientado a objetos Sí, o utiliza otros paradigmas de programación. sí está orientado a objetos, pero usa un multiple dispatch, que es cuando las funciones no están asociadas a un objeto en particular. Distintos objetos, todos los objetos pueden usar todas las funciones. Ok, muy bien. La siguiente es, ¿la documentación de su tesis de doctorado es abierta al público? Y luego Ajá. comenta, me refiero a que si podemos consultar qué algoritmos y fundamentos teóricos implementó en esa librería. Yo usualmente uso R para manipulación de bases de datos, fechas, string, etcétera. ¿Hay alguna paquetería similar a Tidyverse en Julia? Sí hay, y se me acaba de olvidar el nombre. Justo sí esperar para que me acuerde. Pero la primera pregunta es sí, la documentación de mi paquete está, como mencioné, todos los paquetes en Julia están en GitHub. Entonces, siempre se puede acceder todo el código, toda la documentación de todos los paquetes. No solo la documentación, sino también el código. Entonces se puede ver, por ejemplo, este es el de la mía. Pueden ver cualquier .jl, son la forma de Julia. Entonces pueden ver exactamente todo el código que se está corriendo. Ahora, la pregunta de Tidyverse, sí hay, y se me olvidó cómo se llama, pero a ver, déjenme anotarlo y lo busco y mañana se los digo. Gracias. Ahora sí, ya Ivette copió los nombres. Gracias, Ivette. Arturo Reynoso pregunta, ¿también hay algo como ggplot2, pero en Julia para visualización de datos? Creo que comentaste ese ya. Sí, mira, hay uno que se llama Gadfly, que la verdad, para ser totalmente honesta y para que vean que soy objetiva, no está a la altura de ggplot2 todavía. O sea, está muy en pañales, está apenas empezando, pero la ventaja es que como podemos correr R dentro de Julia, yo lo que hago, por ejemplo, es hago todo en Julia y ya la parte de las gráficas llamo a R dentro de Julia. Es la única parte, qué bueno que preguntaron, que todavía yo siento que Julia está en desventaja con respecto de R, las gráficas. Entonces yo todavía uso ggplot para hacer mis gráficas, pero lo hago adentro de Julia también. Muy bien. Ujú. Dante Palacios pregunta, ¿cuál de todas las interfaces mencionadas para trabajar Julia es el que mejor puedo usar Julia? En lo particular lo he estado usando en Atom y me va genial, pero ¿habría uno más rápido? Atom es de los mejores. Yo la verdad es que yo empecé con Emacs, que me encantaba, pero los símbolos matemáticos no se presentan bien en Emacs, entonces yo ya me estoy pasando a Visual Studio Code. Creo que tiene un poco que ver con la preferencia. Siento que al menos muchos de los creadores de Julia al menos usan Visual Studio Code. Al menos eso es lo que yo sé. Por eso fue el que empecé Emacs. Pero creo que Atom es una opción bastante buena también. Ujú. Y la última pregunta que tenemos hasta ahorita es de Alexis Rivera. ¿Julia tiene paquetes para economistas como las herramientas que tiene Stata? Es una buena pregunta y tengo entendido que sí. Capaz que luego van a encontrar, por ejemplo, este, como cheat sheets. A ver. Y también otra cosa es que, o sea, nuevamente yo debo decir, yo no sé todo lo que existe en Julia, pero la otra cosa también es que puedo investigar al rato también y pasarle los links de cosas que encuentre. Estoy convencida de que sí hay paquetes de Julia para economistas, porque yo tengo amigos economistas que usan Julia, entonces sé que existen las funciones, al menos de las que ellos usan, obviamente, pero sí, lo puedo buscar, o sea, y van a encontrar muchos, si empiezan a googlear, por ejemplo, estas tablas para cambiar si lo que hacíamos en MATLAB, Python, Julia, ¿no? O sea, como el código, cómo se ven distintos lenguajes. Estoy segura que si buscamos Stata o R o distintas opciones, podemos encontrar estas tablas de comparación. Entonces, Muy bien, gracias. ok, muy bien. Pues ya eso concluye con esta parte de la motivación y entonces vamos a empezar con lo básico
de Julia. Bueno, ya repetí, no lo super ultra mega básico, pero ¿cuáles son esos primeros pasos para aprender Julia? Y me gustaría preguntar si el tamaño de mi letra se ve bien aquí. ¿Lo ven de buen tamaño o lo hago un poco más grande? Parece que está muy bien. Ok. Hay otra cosa que quiero mencionar. Todo lo que estoy enseñando está metido aquí en Lectures. Entonces aquí pueden encontrar el PDF de la diapositiva que acabo de enseñar, que es la del día 1, sección 1. Y ahorita vamos a empezar día 1, sección 2. Entonces, todo está aquí en el repositorio para que lo puedan ver al rato o después, ¿no? Ok. Unas cosas primero para empezar con Julia. Voy a abrir aquí la terminal. Ay, Dios. Esta está muy chiquita la letra. A ver, la voy a hacer un poco más grande. Si ya descargaron Julia, pueden poner Julia en su terminal y se abre automáticamente Julia. Cosas que son interesantes. A ver, espérense. Estoy aquí con millones de pantallas. Voy a mover esto para acá tantito. Ok, ándale, así. Ok, cuando está uno adentro de Julia, puede acceder directamente al shell si presiona este semicolon. Entonces, si yo hago semicolon aquí, ya estoy en shell. Eso lo que significa que puedo usar los comandos de shell. Entonces, ls, ¿no? Me dice dónde estoy. Más bien, ls me enlista los archivos, los folders de donde estoy. PWD me dice en cuál es mi working directory, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa de C, de hecho tengo que meter aquí. Cualquier comando del shell lo puedo usar dentro de Julia si presionamos punto y coma. Le dije semicolon, pero es punto y coma. Bueno, da igual. También puedo abrir R adentro de Julia si uso este paquete rcall. Ahora, apenas no les he dicho nada, absolutamente nada de los paquetes, pero así como en R usamos library para abrir un paquete, en Julia usamos using. En unos segundos, ahorita les voy a enseñar cómo instalar estos paquetes. Ahorita nada más les quiero ilustrar estos distintos modos dentro de Julia. O sea, estás adentro de Julia y tienes el modo shell, tienes el modo R, tienes el modo package. Entonces, si ya estoy usando el paquete rcall, si yo presiono este signo de pesos, ya estoy adentro de R. Entonces, estoy en R y puedo usar library feliz, como siempre lo he hecho. Este es un paquete de filogenética, entonces no tienen por qué saberlo ni importarles, pero solo les estoy enseñando que es puro código de R, como normalmente lo usaríamos, como si estuvieras en R, porque pues ya estás adentro de R, ¿no? Pero no te tienes que salir de Julia, sigues estando adentro de tu workspace de Julia. Si te quieres salir de todos estos, es el delete o el backspace. Y también dentro de Julia, ya les dije, está el shell, está el R, está también el modo package o paquetes, que es cuando presionamos el paréntesis cuadrado derecho. Estoy en el modo paquetes que me dice cuáles son los paquetes que yo tengo instalados. Entonces, si yo tengo status, me dice, los paquetes que tú tienes instalados son todos estos. Data frame, distribution, así que si yo quiero añadir un nuevo paquete, tengo que hacerlo adentro de este package mode. Entonces, yo estaba en Julia, presiono el paréntesis cuadrado derecho, ya estoy en paquete y digo rcall. Obviamente yo ya lo tengo, ¿no? Entonces eso no lo voy a hacer. Pero si lo quisieran añadir un paquete, añadir otro paquete, todo esto lo vamos a hacer ejercicios después. O sea, no, a lo mejor voy un poco rápido ahorita. Todo eso lo voy a repetir varias veces. Entonces no se preocupen si no me están siguiendo exactamente. Simplemente aquí quiero mencionar que en este modo paquete es donde vemos el estatus de nuestros paquetes, qué versiones tenemos instaladas y añadimos o borramos con remove paquetes, ¿no? Entonces, estamos en ya, añadimos, borramos, muy bien. Otra cosa que es, entonces están estos 4 modos en R, el shell, el modo, no son 3, ya no sé contar.
Es que me faltó el help mode, perdón. El help mode es cuando presionamos el símbolo de question mark, Dios mío, el de preguntas. Y si queremos preguntar algo de alguna función, no sé, recall o lo que sea, no existe, es la función. Recall. Nos dice cuál es la definición de las funciones, a veces nos dan ejemplos, depende de qué es lo que ya ha escrito el programador de la función, ¿no? Entonces tenemos estos 4 modos, el modo normal de R, bueno, en realidad son 5, el modo normal de R, el modo shell, cuando presionamos punto y coma, el modo R, cuando presionamos el signo de pesos, el modo del paquete, cuando presionamos el paréntesis cuadrado, y el modo de ayuda, si presionamos el signo de interrogación. Ya me acordé, signo de interrogación. La última cosa que quería mencionar aquí en la terminal es que es algo nuevo de Julia, es que podemos tener símbolos matemáticos como el late. Entonces, por ejemplo, si yo escribo /beta tab, me cambia a la beta beta. Entonces yo puedo decir beta es igual a 0.5. Es distinto que si yo digo beta, ¿no? Beta es igual a 0.9, eso es otra cosa. Y a lo mejor ustedes podrían decir, bueno, ¿qué tan distinto es escribir beta que poner el símbolo de beta? Y pues la verdad es que no es tan distinto, pero cuando se ve el código, cuando ustedes están programando, tener estos símbolos matemáticos lo hace más parecido, digamos, a su documento de LaTeX y es más fácil leerlo como persona. Entonces, es más conciso, ¿no? Hasta está más bonito tener estos símbolos matemáticos. Al final de cuentas, es pues una variable como cualquier otra. Y no necesariamente, o sea, no solamente los símbolos de matemáticas, o sea, también, de hecho, si se fijan, va a haber una cantidad de símbolos, carita feliz y no sé qué tantas cosas la gente usa. Yo no uso esos, pero bueno, no hay por qué no usarlos. Pero bueno, eso es algo que quería mencionar acerca de Julia. Julia permite estos símbolos matemáticos usando el tab, igual que como los escribirían en LaTeX, RO, lo que sea, ¿no? Estos símbolos matemáticos no me funcionaron a mí. Esa es la única razón en realidad. Yo amo Emacs, yo hacía todo en Emacs, pero estos símbolos matemáticos, el plugin de Julia, o yo no lo supe usar, puede ser, o no podía, no me funcionaba bien con los símbolos matemáticos. Entonces, por eso fue que me pasé a Code. Si alguien sabe cómo va a hacerlos en Emacs, dígame, porque es mi editor favorito. Pero bueno, esto es algo que hace que el código se vea más limpio, más bonito. Ok, muy bien. Eso simplemente son ilustrar un par de cosas en Julia. Ahora, una cosa que yo quería enfatizar al respecto de Julia es que Julia, como ya les mencioné, todo está en GitHub, es muy abierto a colaboraciones y algo que siempre es, bueno, una de las cosas que les preocupa mucho a los programadores de Julia, a los creadores de Julia, es reproducibilidad. Entonces, siempre nos pasa a nosotros los que somos estadísticos o data scientists, que tenemos nuestro código, corre perfecto en nuestra computadora, pero se lo pasamos a nuestro colaborador y no corre en su computador, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos otras versiones, tenemos otra versión de R, tenemos otra versión de los paquetes, tenemos otras cosas instaladas. Por alguna razón, el código corre en mi computadora, no corre en la computadora de mi colaborador. Entonces, para esto, minimizar o reducir o incluso eliminar este tipo de problemas, Project Management, que te ayudan a garantizar que lo que tú estás corriendo, digamos que como que toman una foto de tu computadora en este preciso momento que estás corriendo el código, qué versiones de todo, para que cuando lo quieras volver a correr, te regrese justamente a ese tipo de versión. Entonces, tu código siempre va a ser reproducible, siempre lo vas a poder volver a correr. No importa que se pasen 10 años, si tú tienes tu project management bien definido, vas a poder regresar en el tiempo y correr tu código. Y de igual manera, aunque no sea regresar en el tiempo, le vas a poder pasar a tu colaborador esta burbuja de tu código perfecto con todas las versiones que se necesita para que esta otra persona también lo pueda correr de la manera idéntica que tú lo corriste. Para poder hacer esta magia,
existe un paquete que se llama Doctor Watson, que está buenísimo el nombre si son fans de Sherlock Holmes. Y Doctor Watson es como el acompañante de tu código científico. ¿Y por qué lo querríamos usar? Bueno, para evitar estas cosas que menciono, ¿no? Que le mandas los scripts a alguien y no corren en su computadora. O tú corría todo perfecto en tu computadora, 6 meses después ya dejó de correr porque ya actualizaste, ¿no? Ya actualizaste tu sistema operativo, ya actualizaste todo y ya no corre el código, ¿no? Entonces ya queremos evitar esas situaciones vergonzosas y bastante frustrantes. Entonces nos conviene mucho usar Doctor Watson. Yo la verdad, esto es algo que llevo años usando, Julia, y no sabía que existía Doctor Watson. Apenas hace un par de meses lo supe que existía y cambió totalmente mi vida. Y van a ver por qué. Tengo links aquí para la gente que quiera conocer un poco más de Doctor Watson. De hecho, se los voy a enseñar rápidamente para que vean Doctor Watson, la página y su documentación. De hecho, debo decir, yo voy a mencionar de Doctor Watson como que la punta del iceberg. Hay muchísimas cosas que ustedes van a poder hacer que no me va a dar tiempo a mí de entrar en todos los detalles, pero solo les voy a platicar rápido en qué consiste Doctor Watson. Entonces, Doctor Watson se tienen que ir a donde quieren crear, digamos, no, de hecho, capaz que aquí mismo. Entonces, ¿dónde estoy? Yo ya... Ok, sí, yo ya creé aquí. Entonces, ahorita se los enseño. Se van al folder, digamos, o a donde sea que quieran crear su paquete. Es un proyecto que apenas van a empezar. O sea, digamos que apenas van a empezar a hacer las simulaciones o el análisis de datos o algo. Apenas van a empezar con un proyecto. Tienen que empezar usando a Dr. Watson. Ajá. No lo tienen instalado ustedes, entonces en realidad, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que irse al modo paquete con el paréntesis cuadrado derecho y añadir Dr. Watson. Si lo saben deletrear. Añaden Dr. Watson y le dan Enter. Se va a tardar un rato, que tanto esté descargando lo que tenga que hacer. Y ya después hacen Using Dr. Watson y ya está, ¿no? Empiezan con Initialize Project y el nombre que le van a dar. Ahorita le puse yo Example, porque pues, es un ejemplo, pero ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran, o sea, dependiendo del proyecto que están haciendo y los autores. Entonces, por ejemplo, en este caso, si ustedes hacen Initialize Project adentro de Julia, obviamente yo no lo voy a hacer porque yo ya lo hice. Y debo decir otra cosa también. Esto, si me están siguiendo ahorita al mismo tiempo, está perfecto. Si se están quedando atrás y no pueden seguir haciéndolo en Julia, no importa, porque va a haber un momento del final para que ustedes, por ustedes mismos. Entonces, si lo pueden hacer al mismo tiempo que yo hablo, adelante. Si prefieren mejor ver lo que yo estoy diciéndoles, de todas formas, está bien porque después va a haber tiempo para que ustedes lo intenten, ustedes solos, ¿no? Bueno, entonces, Initialize Project, aquí le dan el nombre que ustedes quieran. Obviamente yo esto no lo voy a correr porque ya lo había hecho, para ver cómo funcionaban estos pasos. Y esto les va a crear el folder Example y les va a crear un folder que ya tiene cierta estructura. Entonces, y ustedes lo pueden modificar, o sea, no es que se tengan que quedar con esa estructura. Lo más importante de este nuevo folder que les crearon, bueno, tiene un folder para sus datos, tiene un folder para sus scripts, un folder para source code, si están creando source code. Pero los dos archivos más importantes de este nuevo folder que ya les crearon, que Dr. Watson les creó, son el Manifest Tom y el Project Tom. Entonces, y otra cosa es que es un repository también. Project Tom define cuál es su proyecto y el Manifest Tom contiene la lista de todas las dependencias de su proyecto. Entonces, por ejemplo, en este caso, el Project Tom, si vemos cómo se ve, pues va a decir cuál es el nombre, quiénes son los autores, y nos pone la lista de las dependencias. En este momento solo tenemos a Dr. Watson como la única dependencia, como por default.
y nos dice con qué versión de Julia lo corrimos, o sea, en qué versión de Julia estábamos cuando creamos este proyecto. Y si vemos el manifest DOM, esta va a decir la lista de los paquetes que necesitamos, que de primera instancia, pues nada más necesitamos la base, que es el básico de Julia, y el Dr. Watson, que a la vez nos dice de qué depende este Dr. Watson. O sea, Dr. Watson, el paquete de Dr. Watson depende de todos estos otros paquetes. El paquete dates, el paquete file.io, estos otros paquetes, ¿no? Entonces, lo interesante de esto es que nos dice cuál paquete es, de quién depende y sobre todo también cuáles son las versiones que se descargaron en este momento. Entonces, como les digo, es una foto. Está tomando una foto de su computadora en este preciso momento que están creando los archivos y que los archivos corren. Bueno, si quieren saber un poco más de estos archivos, aquí hay otra explicación que puse, pero yo voy a hablar un poco también al respecto de cómo se van añadiendo estos archivos. Ahora, supongamos que ya creamos ese proyecto. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que para nuestro proyecto necesitamos un archivo Gadfly, por ejemplo, add Gadfly, que es el de las gráficas, el que es como ggplot. Entonces, nosotros lo vamos a instalar y se va a guardar dentro de la copia de estos manifest y project DOM. Eso es lo importante. Lo importante es que cuando nosotros estemos trabajando en nuestro proyecto, Dr. Watson va a estar anotando todas las cosas que se necesitan para que nuestros scripts corran. Entonces, siempre que vayamos a empezar a trabajar con nuestro proyecto, tenemos que empezar con Dr. Watson y poner este Quick Activate. Quick Activate, lo que me va a decir si estoy en el lugar correcto. No estoy. Entonces, déjenme meterme a mi Ya. Si yo hago el Quick Activate, lo que me va a hacer es, me va a pasar ya a mi proyecto. O sea, me va a decir, ok, estás en el folder de tu proyecto, voy a activar todos los paquetes que tú necesitas en tu proyecto. Entonces, si estando adentro de su proyecto, ahora presionan el paréntesis cuadrado, ya nos dice que estamos adentro de example. Esto es lo importante aquí, que cualquier paquete que yo añada a lo que sea, Gadfly, cualquier paquete que yo quiera añadir, lo va a añadir solo para el proyecto example. Entonces va a empezar a meter dentro de mi manifest DOM la lista de los paquetes que yo necesito para mi código. Entonces, cada vez que ustedes vayan a empezar a trabajar en su proyecto, solo tienen que hacer estos dos pasos. Se van a su folder, obvio, abren Julia, llaman a Dr. Watson y hacen este Quick Activate. Quick Activate ya va a descargar y a ponerse como, digamos que va a regresar en el tiempo y se va a poner exactamente en las versiones que necesitaban tu código para correr cuando lo crearon. Ok. Entonces, de igual forma, si añaden paquetes dentro de este example, entonces déjenme ver, por ejemplo, status. Estos son paquetes que yo ya había descargado para este ejemplo. Metemos a Add Mix Models. Esta es la versión que... no, miren, de hecho tengo otra versión acá, ¿ya vieron? Qué interesante. No importa, olviden eso. Es lo único que les estaba diciendo es que cuando yo creé este paquete, eso es lo que les puedo enseñar. Cuando yo creé este paquete, estaba en MixedFX 2.4. Y después, cuando lo volví a correr para el ejercicio, ya estaban en 3.0. Entonces, este es el tipo de cosas que se los puedo enseñar nada más aquí. Yo, cuando creé mi proyecto y descargué MixedFX Models y corrí mi código, seguía en el MixedFX Model 2.4 y esa es la versión que yo sigo corriendo para que mis paquetes sigan, para que mi código siga corriendo de la misma manera. Ahora, ¿se puede actualizar? Claro que se puede. O sea, siempre puedo hacer update Mix Models, ¿no? Y eso va a hacer que mis paquetes no se tienen que quedar como hace 15 años. O sea, si lo quiero actualizar, actualizo todos los paquetes y claro, sabiendo que a lo mejor hay algunas cosas que no van a correr igual que como estaban antes.
pero siempre se puede ir actualizando. La ventaja de Dr. Watson es que si ustedes quieren actualizar todos los paquetes que quieran, ¿no? Su computadora siempre está actualizada, pero a lo mejor hay algunos paquetes, incluso los que uno crea. Por ejemplo, hay cosas que yo he creado en Julia que funcionaban perfecto en Julia 0.6 y que ya no funcionan porque ya cambiaron cosas, lo que sea. Es un paquete que está viviendo él solo, ¿no? Y que quiero que siga corriendo en este universo de Julia 0.6, pero que bueno, ya no quiero mantener mi computadora en el 0.6 todo el tiempo para que siga corriendo este mini código, ¿me explico? Entonces, Dr. Watson te permite que cada uno de tus proyectos sea como un universo separado de toda tu computadora para que puedas seguir corriendo tu código en estos mini universos de una manera que sea reproducible, sin preocuparte de que, ay, ya actualicé toda la computadora, ya no va a correr el código, eso ya no te tienes que preocupar. Ahora, otra cosa que es interesante aquí de las simulaciones, o tal vez, no sé si sea un buen momento de hacer una pequeña pausa, he hablado mucho, no sé si haya preguntas de esta primera introducción. Así hay algunas preguntas. Ok, sí. Dice Eric Quintero, vamos a ver cómo debuguear en Visual Studio. No, no vamos a ver, pero les puedo mandar unos links. Sí, sí, no, perdón. Sí, es algo que no nos da tiempo, pero les puedo mandar unos links. Sí. Paco Max Serrano, para los que nos dedicamos al análisis de datos biológicos, particularmente filogenética y genómica, ¿hay alguna paquetería de tipo APE o APDR? Sí, de hecho la mía. Esta que yo creé permite hacer, obvio no todas las mismas cosas que Ape y todo, pero permite leer, escribir en formato NUIC, permite graficar, permite hacer, tiene modelos de evolución para eh, características que se midan de organismos biológicos, no sé, o sea, height o distintas medidas, tiene distintos modelos de evolución. Este paquete en particular permite no solo árboles, sino también redes. Pero no es el único, también existe otro que se llama, creo que es BioJL. No, este es ya deprecated. Tiene una nueva versión, BioSequence. Te puedo buscar los otros links. Hay algunos links que nosotros los tenemos en la documentación de Phyla Networks. Entonces, aquí nosotros mandamos links a otras cosas, pero también puedes buscar BioSequence o BioJulia. Creo que se llama BioJulia, es la nueva forma. Pero sí hay, sí. Y la misma persona preguntó que trabaja en filogenética, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta área con respecto a Julia o Julia? En filogenética, yo creo que la verdad es que mucha gente está empezando a pasarse a Julia precisamente porque muchas de las estimaciones de filogenética eran demasiado lentas para hacerlas en R. Entonces, o siguen siendo muy lentas para hacerlas en R. Entonces la gente ya está empezando a buscar. Muchos de los paquetes que hacen filogenética, pues en realidad estaban en C, ¿no? O en Java. Y el hecho de que, precisamente por la eficiencia que se necesitaba, pero el hecho de que Julia ya permita esa interacción que es más fácil con el usuario como lo hace R, hace que la gente esté tratando de usar estas otras gráficas. Yo personalmente creo que sí hay más gente que ya está empezando a usar Julia para filogenética y al menos yo y colaboradores cercanos estamos creando cada día nuevas funciones y nuevos paquetes para eso. Entonces sí, es BioJulia. Okay. Sí. Okay. Hay una pregunta que es un poco creo de Python, a ver si lo puedes contestar. Alex Miranda pregunta, Quick Activate es como un entorno de Conda? Creo que puede ser que sí. Creo que sí me suena. La verdad es que hay duda en mi respuesta porque no uso Python. Entonces, pero si es un como una sí, como un momento de tu computadora en la que tienes todas las mismas versiones y el control de todo, entonces me imagino que sí. Ok. Juan Esaúl González pregunta, ¿necesito tener Git instalado para usar Dr. Watson? Sí. Muy bien, Jennifer Convariza. ¿Existe la opción de Shiny en Julia?
No, creo que no. Esa es una muy buena pregunta y no lo he encontrado. Lo voy a buscar otra vez. La verdad es que lo busqué hace un par de meses y no sabía. Julia está cambiando mucho de día a día. La gente está empezando a crear cada vez más programas. No me sorprendería que ya exista, pero cuando yo la busqué, no la encontré. No. Edwin L. Kahn, ¿existe algún libro que consideres para aprender Julia desde cero? Sí, creo que la página de Julia tienen aquí hasta abajo, no, no es cierto. Ay, por cierto, el que preguntó del debug, pueden ver, este es el debugger, está justo en la página de Julia. Es el mejor paquete para que puedas hacer debuguear tu Ujú. código. Les recomiendo que lo vean. Este es bastante bueno. Pero bueno, regresamos a la otra pregunta. Aquí en Learn, la página de Julia, hay un buen de tutoriales. De hecho, son gratis. Por ejemplo, este es de Data Science. La verdad es que lo debía haber comparado. No sé qué tan parecido está, pero déjenme ver. Aquí están, libros. Yo personalmente no he usado ninguno, entonces no puedo recomendar uno en particular. Los libros que ponen aquí son libros que ya han sido aprobados por los creadores, que son los que la mayoría de la gente ha usado ya, que tienen muy buenas evaluaciones. Entonces, yo creo que cualquiera que esté desde aquí, que se escoja de esta lista, sería una buena opción. Y también voy a preguntar a gente que si hay alguna opción que la gente que yo conozco que usa Julia podría recomendar. Ok, sí, te vamos a guardar todas las preguntas. Ay, sí, gracias. Yo estoy anotando aquí las cosas como mi tarea. Pero sí, sí sería bueno también que me guardara las preguntas por si se me pasa alguna. Ujú. Jennifer Ok. Convariza. MATLAB permite crear aplicaciones .exe. ¿Eso se puede hacer en Julia? Creo que sí, pero nunca lo he hecho. Pero si lo googleamos, o sea, tú lo dices como para correr el código como un executable, ¿no? Sí, sí, sí. Ya Sí, un archivo que tiene .exe como extensión. sí, nunca lo he hecho. ¿Por qué invitaron a esta persona a mi curso de Julia? No, no es cierto. Es que la verdad son tantas cosas que salen y obvio no me acuerdo. Pero hay, a ver, executable. A ver, how to create an exe file from Julia Code. Ok, el chiste, creating my first, o sea, yo había escuchado que sí se puede, parece que sí, según estos links. Les puedo mandar los links después, para que los puedan encontrar. O también googleando Julia Executable, seguro les salen los mismos. Pero de todos modos les mando los links. Gracias. Ilse María, que es la última pregunta de esta parte. ¿Es posible utilizar Julia para optimización de un modelo mixto entero no lineal? Sí, sí. Muy buena pregunta y qué bueno que le hicieron para que los pueda guiar a Julia. Creo que se llama Julia Opt. No, es Julia Jump now. ¿Ven? Abrió en mi Spanglish. Aquí está, Julia Jump. Julia Jump. ex- um, Creo que es aquí. Hay un buen de personas que están trabajando en optimización que se están pasando a Julia y sí hay para programación entera y distintos tipos de cosas. Nuevamente, o sea, como les he dicho, no los he usado yo personalmente, pero esta página sería donde podrían encontrar en la documentación. Pero sí sé que existe. Excelente. Sí, serían todas por el momento. Ok, perfecto. Entonces, continuemos con esta parte de Dr. Watson. Am, ok, entonces ya, Quick Activate, quedamos que ya estamos en nuestra burbuja, le voy a llamar burbuja. Estamos en nuestra burbuja de nuestro proyecto, podemos instalar todos los paquetes que necesitemos y todos los van a estar guardando Dr. Watson dentro de nuestros paquetes, archivos, el project y el manifest Tom. Ok, ahora, la otra parte que simplifica mucho tu vida de Dr. Watson es cuando necesitamos hacer simulaciones, que me imagino que muchos de aquí, pues, digamos, si estás en estadística, pues haces simulaciones pues ver si tus nuevos métodos hacen lo que tú crees que deben hacer. Y pues muchas veces, pues tenemos que pues, mantener
una lista o saber qué simulaciones ya corrimos y qué simulaciones no. Y sobre todo, cuando guardamos los archivos, los resultados de las simulaciones, pues tenemos que saber a qué simulación corresponden. Entonces, lo que termina haciendo mucha gente, incluido yo, es que ponemos en el nombre del archivo los valores de los parámetros. O sea, si nuestra simulación tiene 3 parámetros, W, F, X, ¿no? Guardamos el archivo como W igual a 5, F igual a 10, X igual a .5.txt, ¿no? Entonces, este es nuestro archivo, el que resultó al final de la simulación, pero cuando lo corrimos con estos valores específicos de los parámetros. Esto, pues, obviamente, es lo que tenemos que hacer para saber cuál archivo corresponde a cuál simulación, pero van a ver que el Dr. Watson se los simplifica mucho no solo guardar los archivos de las simulaciones, pero también saber cuáles son las simulaciones que ya hemos corrido. Entonces, para eso vamos a usar un workflow o unos pasos de la simulación que nos vamos a inventar. Se llama, de hecho, fake sim, simulaciones falsas. Y supongamos que esta fake sim es la que está corriendo un caso de nuestra simulación, que tiene, por ejemplo, 4 parámetros en este caso: A, B, de chica, y el método que vamos a usar. Ahora, lo primero que decidimos en las simulaciones es qué combinaciones de parámetros necesitamos, ¿no? Entonces, imaginemos por ahora que para el parámetro A tiene 2 valores. Queremos valor 1 y valor 2. Para el parámetro B tiene otros 2 valores, 3 y 4. El parámetro B chica solamente tiene un parámetro que es un vector. Este vector es aleatorio, tiene 5 entradas, es aleatorio. Y para el parámetro del método, solo vamos a usar parámetro lineal. Entonces, escribimos todas estas combinaciones dentro de un diccionario. Entonces, en el que el valor A, estos 2 puntos es para que sea el símbolo A. 2 puntos se refiere a un símbolo. Entonces, el símbolo A está asociado, esta es la flecha, con estos 2 valores. El símbolo B está asociado con estos 2 valores y así. Y esta función, dictionary list, nos va a expandir todas las combinaciones de estos parámetros. Entonces, por ejemplo, vemos aquí que de B chica y método solo tienen una opción, pero A y B tienen 2. Entonces, podemos tener A igual a 1 con B 3, o sea, es esta opción de aquí, o 2 con 3, o 1 con 4 y 2 con 4. Entonces, están aquí las 4 opciones: A1, B3, A2, B3, A1, B4, ¿no? O sea, son las 4 posibles combinaciones. Ya no las tienes que escribir tú, o sea, ya te las expandió. Entonces, y están todas guardadas en esos diccionarios. Son diccionarios. Después, creamos nuestra función que va a correr la simulación, pero que toma por argumento a uno de estos diccionarios. Entonces, lee la función, y esta es la oportunidad, y casi se me olvida de decir cómo describimos una función. En Julia, la función empieza con function, termina con end, y pues adentro es igual que, no necesitamos, una cosa importante, no necesitamos terminar con punto y coma, ni nos importa si está, no estamos como que esté alineado de cierta forma, como que la alineación de dónde empieza la segunda línea, eso no importa. Solamente todo lo que está entre function y end es lo que se considera una función. Podemos poner distintas líneas en la misma línea si las separamos con punto y coma, o distintas líneas son distintas líneas. Entonces, el nombre de la función viene después de function, y luego entre paréntesis los argumentos. Ahora, los argumentos podemos decir qué tipo de argumentos son. En este caso, D es un dictionary, entonces es objeto dict, que con los 2 puntos, más bien ya son 4 puntos, 2 puntos, 2 puntos, ¿no? O podemos no especificar, no necesitamos especificar de qué tipo de argumento es. O sea, podemos solamente make sim, paréntesis, y solo la D, sin especificar qué tipo de objeto es. No necesitamos decirlo.
Si lo especificamos, obvio es un código más eficiente, porque si no, lo que hace internamente Julia es que le asigna un type any, puede ser cualquier cosa. Entonces, si sí sabes qué tipo de objeto es, pues te conviene decírselo al compilador, pero si no lo sabes o si pueden ser distintos tipos de objetos, entonces lo dejas ambiguo. Ahora, esta función lo que va a hacer es va a tomar cada uno de estos diccionarios como el input, va a unpack estas arroba, de hecho también me permite hablar del arroba aquí, porque incluso estaba aquí en Quick Activate y nadie nos importó, pero a lo mejor porque la gente ya sabe, las funciones que empiezan con arroba son lo que se denominan macros. Voy a hablar muy poquito de esto al respecto mañana, porque de hecho, o sea, yo no programo con macros. Yo uso las macros que ya existen y lo único que sé bien es que te permiten son funciones que te permiten crear funciones. Entonces, como que te vuelve un poco más fácil la programación, es lo que le llaman metaprogramming. Entonces, que son funciones que te crean funciones y hacen más eficiente el programar, el programar mismo. Pero bueno, digamos que ahorita para nuestros fines no nos interesa mucho, lo único que nos interesa es que existe esta macro, unpack, que de un diccionario, como su nombre lo indica, saca los valores específicos de A, B, V, método. Entonces, tú tienes un diccionario con distintos valores y nada más los asignas a estas variables A, B, V, método. Corres tu simulación que te va a regresar algo, ¿no? R y Y. No hemos dicho quién es esta, o sea, en realidad esto puede ser lo que ustedes quieran en su simulación, o sea, está, no sé, simula datos y estima algún parámetro, a lo mejor eso es lo que está haciendo dentro de su simulación. Vamos a ver un ejemplo particular después, muy sencillo, para que puedan correr este código ustedes, pero por ahora digamos que esta fake simulación es lo que ustedes se puedan imaginar, cualquiera de las simulaciones que ustedes están corriendo ahorita mismo. Entonces, esta simulación nos regresa algo, a lo mejor el error del valor verdadero con el valor estimado, ¿no? Algo nos está regresando, o a lo mejor solo el valor estimado, algo nos está regresando esta función que la estamos metiendo al diccionario, ¿no? Lo estamos completando. Primero creamos una copia del diccionario y luego estamos añadiéndole el valor R, valor Y, a este diccionario, que es lo que, como que nuestro output de la simulación, y regresamos este nuevo diccionario, que es el diccionario que tiene los mismos parámetros que ya corrimos de la simulación, más los resultados de la simulación. Entonces ya le metimos los resultados de este fake sim. Y después, esto está corriéndolo para un solo diccionario, pero en realidad nosotros lo queremos correr para todas nuestras combinaciones, ¿no? Entonces lo tendremos que hacer con un for. En Julia, los que se preocupen por eficiencia no tienen que preocuparse con los fors, pueden hacer todos los fors que quieran. No es como en R que uno tiene que estar ahí tratando de programar las cosas sin fors. Aquí pueden hacer todos los fors que quieran y tiene formas muy fáciles de paralelizar. Mañana les enseño exactamente a dónde buscar estas opciones. Básicamente aquí nada más estamos yendo por todos los valores de estos diccionarios, está enumerando todas las opciones del diccionario y estamos corriendo nuestra simulación que lee, como les digo, el diccionario como la opción, nos regresa el diccionario completo y lo estamos guardando. Lo importante de aquí son varias cosas. Este data_dir es una función de Dr. Watson que ya siempre va a apuntar a ese folder donde están los datos. Entonces, y si yo hago data_dir, no sé, mi simulación, me va a apuntar a un nuevo folder dentro de mi folder data. Ahora, este folder no existe, mi simulación no existe, pero si yo lo guardo con este tag save es un save que es muy listo, porque si no existe el folder donde quieres guardar las cosas, lo crea. Si ya existe, guarda ahí. Si ya existe el archivo y en vez de reescribir encima de ese archivo, lo guarda como archivo 2. Entonces no te borra
archivos que ya existan, no te reescribe sobre archivos que ya existen. Entonces, es un save más listo porque no te da error si no está el folder, nada más lo crea, ¿no? Si ya existe el folder, te guarda ahí y checa que no exista ya ese archivo. Pero también, si ya existe, no te manda error y tampoco te lo reescribe, ¿no? Le añade un 2 después, o sea, como que tiene el mismo nombre y le añade un 2. Entonces, este data dir es muy fácil porque no importa dónde estés tú parado en tu terminal, siempre va a apuntar al folder de los datos. Tag save es un save inteligente porque no le importa que no exista el archivo, el folder te lo crea y revisa que no te reescribe tampoco el archivo. Y este save name es el otro que está que también ayuda mucho porque si se fijan, yo solo le estoy dando el diccionario de, que es el que tiene los valores de los parámetros. Lo voy a guardar como tipo bison. Pero si ustedes se fijan aquí, esta es la forma en la que se está guardando. Entonces, el resultado de la simulación correspondiente a A1, B3, método lineal, no sé qué, te lo guarda ya con ese nombre, ¿no? Entonces, no tienes tú, siempre va a haber esa correspondencia entre tus archivos finales y los argumentos con los que tú estás corriendo. Entonces, si se fijan, esto lo hace, bueno, a mí me parece que simplifica mucho la forma en la que hacemos simulaciones, sobre todo porque te protege de los errores más clásicos que puedes cometer luego en simulaciones, que es, bueno, muchos errores que son, reescribes archivos o tienes archivos y luego no sabes de qué simulación salieron, ¿no? Entonces, como que Dr. Watson está ahí para vigilar que todas estas cosas que estás corriendo estén bien documentadas. Y por último, por si no les ha convencido, una cosa que me encanta a mí, es que este Collect Results les da una hermosa tabla con las simulaciones que ya corrieron. Entonces, si dices, ay, pero ya corrí el A1, B3, no sé qué, o sea, ¿cuáles combinaciones de mis parámetros este Collect Results? Y te saca esta tabla en la que dices, ya corrí estas combinaciones, me hace falta esta combinación. Entonces, no tienes que volver a correr cosas que ya corriste, ¿no? Y siempre tienes el control de exactamente qué es lo que has corrido y cuándo. Entonces, esto, todas esas funciones están adentro de Dr. Watson y a mi forma de ver simplifica mucho la forma, o al menos a mí me ha simplificado muchísimo la forma de hacer simulaciones en Julia. Y la otra cosa que es muy importante, aparte de que te simplifica la vida a ti como individuo, es que puedes colaborar más fácilmente. Entonces, si tú necesitas que alguien más, tú empezaste con las simulaciones, pero ahora tu colaborador va a seguir con otro cacho, o tu alumno, ¿no? Le das el folder, está así el folder tal cual, del example, ¿no? Example folder, que es donde estamos. Estoy inmensa. Este example folder, que es donde estamos, y le das el folder, y ellos lo único que tienen que hacer es pues, meterse al folder, ¿no? Con CD en Julia, activate, lo activan, y luego instantiate. Y eso es lo único que tienen que hacer su colaborador, y ya va a poder correr todos los scripts de la misma manera que ustedes, sin ningún problema, porque va a estar vigilando, va a instalar los paquetes que hagan falta, y va a tener las versiones exactas que ustedes usaron cuando se corrieron. Entonces, cosas de las que ya había dicho, bueno, ya les había mencionado el Data Dir, que los manda directamente al directorio de los datos. También Project Dir es el que los manda, tiene el path del proyecto, del folder de su proyecto. Entonces, no importa dónde estén parados, siempre Project Dir va a apuntar al lugar correcto. Y también a los subfolders. Entonces, y la otra cosa, lo que le digo es que puedes llevar un orden de las simulaciones que has corrido y que no tienes ya no corres el riesgo de sobreescribir si ya habías corrido un conjunto de simulaciones, lo vuelves a correr por accidente, no pierdes nada de lo anterior. Entonces, este es como el workflow que viene igual en la página del tutorial, de aquí lo saqué de hecho.
en el cual está lo que ya les mencioné, inicializan su proyecto, es un Git repository, escriben, hacen Quick Activate para empezar, escriben lo que sea que necesiten, preparan sus simulaciones con la lista esta que les digo, el dictionary list, con todas las combinaciones de los parámetros que necesiten. Don't run duplicates. Hay otra cosa que también no mencioné ahorita, pero existe esta función producer load, que está buenísima porque si alguna de las combinaciones ya la corrieron, si usas esta función, ya no la vuelve a correr. Te dice, bueno, ya esta ya la habíamos corrido, ¿no? O sea, ya, no hay que perder tiempo en eso porque ya la habíamos corrido. Si las quieres volver a correr, la puedes volver a correr. O sea, no, tampoco Dr. Watson te va a impedir de volver a correr cosas que quieres volver a correr. Pero, si no quieres volver a correr casos que ya corriste, pues no, en vez de sin tú no tener que volver a checar así a mano cuáles son los que ya corriste, cuáles no, pues vuelves a correr todo el mismo loop, pero con este produce on load que checa antes de correr ciertas combinaciones. Usar SaveName y tag save, como les digo, para guardar los resultados de las simulaciones. Y el collect results, que a mí me gusta mucho, porque te da esta tabla, les digo, con las combinaciones que ya corrimos y los resultados. Y otra vez pueden compartir su proyecto con quien quieran, nada más le pasan el proyecto, el folder, y las personas nada más lo tienen que activar, y es tratado de evitar instanciar, será la palabra esa en español, bueno, instantiate. Entonces, este es como el medio workflow de Dr. Watson. Y tenía un ejercicio aquí que podemos intentar, pero primero vamos a hacer una pequeña pausa antes de empezar en el ejercicio para ver si hay más preguntas. Hay dos. Una es si se puede hacer el análisis psicosométrico en Julia. Sí debe haber, bueno, tal vez me debería preguntar qué específicas cosas tiene en mente cuando dice el análisis psicosométrico. Pero sé, por ejemplo, uno de los links que les mandé, no sé si tengo el link aquí. No, creo que aquí no está. Bueno, uno de los links en la... creo que aquí está. Se llama Recycling. A ver, Open Link. Que es de... No, este no es. Bueno, más bien, creo que sí, pero también necesitaría saber un poco más detalles de a qué se refieren exactamente por el análisis psicosométrico. Y a ver si más adelante le puede dar más información. Sí, Juan gracias. Saúl pregunta, ¿por qué usar ciclos en Julia? Y la pregunta es si aumenta la complejidad del código. Sí, mira, si los puedes evitar, los evitas. O sea, no es como que se tenga que a fuerza usar los ciclos, los for. Pero más bien lo que trataba de decir es que no son tan ineficientes como son en el caso de R. Y la verdad es que no sé exactamente por qué. O sea, no sé cuáles son los detalles de la comparación con R y con Julia. Lo único que sé, o más bien yo como usuario, lo único que sé es que cuando estaba en R y los códigos que tenían loops eran bastante más ineficientes o más lentos, y no veo esa misma penalización por usar los loops en Julia. Pero claro, desde luego, o sea, si los puedes evitar, pues obviamente los evitas, ¿no? Para evitar aumentar la complejidad del código. Jennifer Convariza, ¿Julia tiene algún modo tipo Jupyter donde puede interactuar código y Markdown en una misma presentación? Sí, claro. De hecho, sí, o sea, lo que mencionaba aquí en mi presentación al principio es que está justamente los cuadernos de Jupyter, los Jupyter Notebooks funcionan idéntico en Julia. O sea, si ya los usas tú para Python o para lo que sea que lo uses, funcionan idéntico. Y la otra opción es que Visual Studio Code y Juno en Atom tienen la opción de Julia Markdown. Entonces, así como tenemos R Markdown, también existe Julia Markdown. Y es algo que vamos a ver al rato o mañana, no recuerdo bien, pero te los voy a enseñar y sí. Pero sí, la respuesta es que sí, tienen el Jupyter Notebook, tienen Julia Markdown también.
Sí, serían todas por el momento. Gracias. Ok, perfecto. Pues bueno, entonces creo que quedamos a muy buen tiempo les dije que íbamos a tener que hacer una pausa y parece que sí va a funcionar, más o menos, porque miren, tenemos aquí un ejercicio al final, ahorita perdón si los estoy mareando, ahorita les regreso y les digo bien, tenemos un ejercicio de 10 minutos aquí, para ustedes, este, que pues incluye como estos ejercicios y unos final thoughts para que los vean. Y después de esto, o sea, tenemos esos 10 minutos y después este, tenía yo aquí marcado un pequeño 15 minutos de break para tomar 10 minutos de break y 5 minutos de preguntas. Entonces, yo, podemos tomarnos una pausa ahorita. De hecho, me sirve a mí para ver lo de la otra presentación que les dije, que está a la misma hora ya, porque estamos en los distintos horarios. Entonces, ¿qué les parece si los dejamos para que vean primero? Esto es para que lo vean ustedes, porque pasa alguna cosa muy, muy curiosa. Cuando uno está escuchando a alguien que da esta presentación y sigues y dices, sí, como que suena bien, pero después lo intentas tú y tienes un buen de preguntas. Entonces, el objetivo de este ejercicio, que lo voy a dejar aquí, bueno, tal vez no sé si lo pueda dejar, pero sería bueno ver si la gente tiene acceso a este link para que lo pueda ver, porque de hecho yo me voy a tener que salir y vamos a volver a entrar. Entonces vamos a ver 10 más 15. Ok, entonces a las 4:05, no, perdón, esa es hora mía. 3:05 para ustedes. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña pausa en la cual va a haber 10 minutos de que ustedes intenten hacer este ejercicio, luego una pausa de 10 minutos y ya luego regresamos para que contestemos, regresamos para ver cómo está este ejercicio y regresamos para ver si hay más preguntas que hayan surgido a raíz de este ejercicio o de otras cosas, ¿no? Muy bien. Nada más, si nos muestras nuevamente dónde está la liga. Es Sí, la sí, del sí, GitHub y dentro es del la del folder GitHub. de... Mira, sí, entonces, está en la liga de GitHub, que ahorita si quieres te la pongo en el chat, para que no sé si la puedas, poner en algún lado. Entonces, mira, la voy a poner en el chat primero y aquí adentro en Lectures, y estamos en el día 1, sección 2, es la de Get Started. Entonces, de hecho, déjame mandarte también este link. No sé si se le puede hacer llegar a la gente o no, pero pues capaz que no sé si tú lo puedas abrir, entonces, o Ivette, Sí, lo les puedan estamos abrir. haciendo llegar el link a todos por Facebook. Perfecto, Gracias. perfecto. Muchas gracias. Entonces, entonces lo hacemos así. 10 minutos para que ustedes intenten seguir este ejercicio, que básicamente va a ser hacer todo lo que yo ya les enseñé, ¿no? pero, pero ya ahora ustedes mismos, y la idea es que eso, pues, como que motive más preguntas, al respecto. Y, regresamos para ver, bueno, después de estos 10 minutos, nos tomamos una pequeña pausa de 10 minutos y más 5 de preguntas. Entonces, regresamos ya juntos a las 3:05 de ustedes, 4:05 mías, y discutimos el ejercicio, discutimos preguntas y ya acabamos con esta sección, ¿no? Muy bien. ¿Qué, ¿Les parece bien? Ok, entonces voy a cerrar Sí. aquí. Stop sharing. Ok, sigo aquí. Ok, muy bien. Entonces, sí estamos bien con el plan. Sí, está muy bien. Nos vemos Perfecto, entonces en regresamos contacto. 3:05. Perfecto. Muy bien. Gracias. Gracias. Nos vemos Bye. en un ratito.